porque pienso que este tipo de llamadas, pienso que te pueden elevar y te pueden sumar y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y vamos a estar trabajando un poquito el tema de la mentalidad, vamos a estar hablando de cómo podernos elevar en diferentes áreas que pienso que todos necesitamos desarrollar, ¿vale? Y te voy a estar hablando precisamente de algo que yo estoy trabajando muchísimo y pienso que todos nosotros, lleves tiempo, lleves poco tiempo, deberíamos trabajar, ¿no? Porque muchas veces hacemos acciones, hacemos muchas cosas, pero no nos damos cuenta también de que también tenemos que trabajar en la parte de la parte más interna, ¿no? Que somos nosotros mismos. Porque al fin y al cabo venimos de personas que también pues tienen patrones, hemos heredado patrones de forma inconsciente. No me deja grabarlo. Venimos de personas que tienen patrones inconscientes, venimos de personas que a lo mejor, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, y sin querer hemos heredado cosas, porque al fin y al cabo, o sea, si esa persona, por ejemplo, tu familia, desarrolló esas creencias, eso es lo que ha ayudado a tu familia de generación en generación a seguir manteniendo ese tipo de creencias. Y tú sin querer, tú estás repitiendo el mismo tipo de creencias y muchas veces no te vas a dar cuenta. Estoy hablando de dinero, estoy hablando de salud, estoy hablando de mentalidad. Tú tienes que cambiar todo ese tipo de patrones que te están limitando. Y es lo que vamos a estar hablando, pero enfocado al tema del emprendimiento y a cómo tú lo puedes plasmar en tu día a día para poder llevar pues tu emprendimiento al siguiente nivel. A ver qué tenemos por aquí. Mandatos heredados y círculos de limitaciones. Correcto, o sea, al fin y al cabo tenemos que aceptar un poquito, ¿no? De dónde venimos todos. Todos venimos de familias que a lo mejor pues... O sea, yo creo que si no estuviera, o sea, si realmente fuéramos multimillonarios, si no tuviéramos creencias limitantes, aunque en verdad en nuestra realidad no hay ningún tipo de límite, porque yo no tengo una línea aquí, pero en nuestra mente muchas veces nos ponemos barreras o nos ponemos límites y todo eso nos lo impide el ego, nos lo impide, por ejemplo, las muchas creencias que nos autoponemos nosotros, y esto también viene de patrones familiares que tú sin querer estás repitiendo, o porque tú lo has visto en los medios o en las redes sociales y sin querer tú repites todo ese tipo de cosas y no te estás dando cuenta. Pero vamos a hablarlo más enfocado al tema del emprendimiento y nos vamos a dar cuenta de que sin querer muchas veces tú vas a poner acciones, vas a poner acciones, vas a poner acciones, vas a poner acciones y te das cuenta de, hostia, estoy cayendo todo el rato en la misma piedra. Me pasaba en el colegio, me pasaba en mi vida personal, me pasaba en esto, me pasa... Eso es porque si realmente te está pasando eso, tú también tienes que hacer como una autorreflexión y decir, ok, aquí hay algo que no, tengo que cambiar. Tengo que mirar hacia adentro para luego mirar cómo lo puedo cambiar en el exterior, ¿no? Bueno, primero lo cambias tú en tu interior para luego cambiarlo en tu exterior. Pero si tú ni siquiera puedes cambiar tu interior... O sea, si ni siquiera haces esa autorreflexión, nunca lo vas a cambiar. Siempre este patrón va a venir otra vez a ti hasta que no te des cuenta. Y os lo digo muy en serio, la vida te lo pone cada vez más grande ese patrón para que tú te des cuenta de que estás teniendo ese patrón. Y no sé si ha pasado alguna vez de que, yo qué sé, tú tienes que aprender algo en tu vida, ¿no? Tú tienes que aprender algo en tu vida y es como te lo planta. Te lo planta ahí una vez, se repite otra vez y... hasta llega un momento donde dices, hostia, tengo un problema. Y ahí es donde se convierte ese problema y ahí te das cuenta, ¿no? De las cosas que tienes que cambiar. No hace falta llegar a ese punto, lo puedes cambiar desde ahora. Mira las acciones, por ejemplo, yo me puse a reflexionar en mí misma y yo dije, ok, ¿qué cosas estoy repitiendo, no? Que es justamente lo que vamos a tocar hoy. A mí me pasó mucho de que cuando yo empecé a emprender, yo estaba acostumbrada a trabajar de forma muy presencial, de forma súper mega presencial. Darme un segundo, voy a compartir pantalla. Perfecto. Familia, lo que os voy a estar hablando hoy es los patrones que tú vas repitiendo sin darte cuenta en tu emprendimiento, ¿vale? Y precisamente el problema es algo que sin querer posiblemente esté frenando los resultados que tú podrías tener, ¿vale? Y estos tipos de patrones vienen por miedo a perder algo que ya no está funcionando. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado desde que tú estás acostumbrado a tener como ciertos hábitos, una cierta estructura en tu día, o
hacer las cosas de cierta forma y tú siempre piensas que eso te ha funcionado. Chicos y chicas, si tú esperas hacer siempre lo mismo cada vez que tú llegas a un resultado, no vas a tener nunca resultados. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que tú consigues algo en tu vida, por ejemplo, si yo llegué a la meta de tener 6.000 seguidores en Instagram, a la meta del Platino 2000, bueno, Diamond, perdón, a la meta de cualquier rango que tú hayas hecho, rango, resultado de trading, lo que sea, ¿tú piensas que haciendo exactamente lo mismo, que te ha llevado a ese rango o a ese objetivo, vas a llegar al siguiente objetivo? No, es imposible. Tienes que cambiarlo. Entonces, muchas veces nos limitamos a hacer siempre lo mismo. Nos limitamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, a mí me pasó de que yo quería hacerlo todo más presencial, todo más uno a uno, más esto, más lo otro, pero me di cuenta que eso me estaba limitando. ¿Por qué? Porque yo no podía, o sea, si yo quería crecer, yo tenía que adaptarme a llegar a un número de personas mucho más grande. Yo sé que las personas que estaban en ese momento lo verían raro ese problema, pero yo entiendo que yo tengo que avanzar. Y si esa persona en ese momento no lo entiende, es porque esa persona lo tiene que trascender y tiene que aprender a trabajarlo. Pero yo no puedo responsabilizarme del conflicto que tiene esa persona, porque yo no soy responsable. Pero sí que es cierto que si tú identificas ese cambio, haz ese cambio. Porque no esperes hacer las mismas cosas que te llevaron a ese resultado y que te sigan funcionando. Es literalmente imposible, ¿verdad? O sea, muchas veces realmente, queremos tener resultados, queremos conseguir X resultado y pensamos que haciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando mucho en redes sociales, cosa que antes era mucho más de forma más presencial, y yo al principio era como que tenía miedos, tenía inseguridades. ¿Por qué? Porque es un mundo donde a lo mejor he tocado, pero no he tocado tanto. Y yo me acuerdo que gracias a que yo me di la oportunidad de poder hacer eso nuevo, también pude empezar a tener resultados diferentes. Pero si yo he llegado a este objetivo, no significa que haciendo lo mismo vaya a tener lo mismo. A ver qué me ponen por el chat. Para las cosas cambian, vamos a tener que cambiar las cosas. Claro, exacto. Y si os dais cuenta, también pasa en la vida. Anteriormente, lo que funcionaba, ¿qué era? Era, por ejemplo, los terrenos, tener terrenos, tener agricultores, así era donde antes había el dinero. Antes el dinero estaba ahí. Ahora el dinero está en la era digital, pero tú tienes que aprender a adaptarte a cada situación y a cada era. El network marketing, amigo y amiga, ya ha cambiado, y haciendo lo mismo que te ha funcionado hasta ahora, haciendo network marketing, ya no es lo mismo. Entonces, tienes que empezar a transformar todo ese tipo de cosas y adaptarte a las nuevas eras, a las nuevas tecnologías y a todo lo que está funcionando a día de hoy. Como por ejemplo, los trabajos. Muchos trabajos van a quedarse obsoletos, van a desaparecer. O te adaptas o te adaptas. No esperes a que las situaciones ocurran. Tienes que tú saber adaptarte a las circunstancias antes de que ocurran. Y la vida te va dejando pistas donde te va avisando de que posiblemente vaya a haber ese cambio. Entonces, luego, también, otro punto que también nos está impidiendo seguir adelante, por así decirlo. Aferrarse a las relaciones, estrategias o ideas desalineadas. Muchas veces vemos que hay estrategias, relaciones que, por ejemplo, no nos están haciendo bien, pero tú sigues rodeándote de personas que no te están haciendo bien. Y eso es lo que te mantiene precisamente en el mismo punto. Porque hayan sido tus amigos de toda la vida no significa que tengas que estar todo el resto de tu vida con ellos. No significa que tengas, una cosa que aprendí de Matt Rosa, me acuerdo, en el evento de Miami, cuando fui, dice, hay que aprender a tirar las cosas a la basura de forma correcta. Y yo dije, ¿qué dice este? Y a lo que se refería era, hay que aprender a tirar las cosas de forma correcta. Tú puedes tirar las cosas a la basura así, o puedes tirar las cosas a la basura de forma correcta, diciendo, oye, mira, he llegado a un punto tal, y hablando de forma correcta. No tienes por qué ni hablar mal, no tienes ni por qué faltar al... No, nada de eso.
Pero muchas veces, cuando estamos hartos de todo y entonces lo hacemos de forma errónea o de forma incorrecta, ¿no? Estamos trabajando desde la parte emocional, ¿no? Entonces, además, tú no sabes qué puede pasar el día de mañana con esa persona. Una cosa que yo aprendí en un libro de John Maxwell que dice, o sea, las relaciones son lo más importante. Entonces, aunque ya no te relaciones con esa persona, intenta tener, pues, si es una relación, sea de pareja, sea de lo que sea de amistad, sea de negocio, hazlo de la mejor forma. Pero si tú sabes que esa relación ya no te está sumando, habla con esa persona o déjale un mensaje y se acabó. Pero deja de aferrarte a personas o relaciones o estrategias que no te están funcionando. Si ves que la estrategia que estás utilizando de network marketing no va contigo, o la estrategia que tú estás utilizando de trading, por ejemplo, estás utilizando Londres y esa sesión no te va bien contigo, cámbiala. No porque lo haga todo el mundo, no porque lo hagan otras personas, lo tienes que hacer tú también. Tú tienes que encontrar lo que vaya mejor contigo, lo que te haga sentirte mejor. Otro problema que también muchas veces pensamos que esto ocurre es creer que soltar significa fracasar. Pensamos que soltar algo, alguna situación, alguna circunstancia, algún negocio, algo de lo que estamos haciendo, significa fracasar. Tú no estás fracasando en ningún momento, sino simplemente lo que estás haciendo es soltar algo que ya ves que ya no va contigo. Entonces, a veces lo que más te frena no es lo que necesitas, sino lo que no quieres soltar. Y a veces nos cuesta aceptar este tipo de situaciones o circunstancias, ¿vale? Entonces, yo lo digo porque a mí me pasó mucho cuando yo empecé a hacer network marketing. Yo llevo 5 años haciendo este maravilloso negocio y a mí me pasó mucho de que yo al principio, yo tenía como un pensamiento de rollo, solamente hago presencial, iba trabajando en las redes sociales y luego vas a un evento de Miami y te explican que lo más importante y lo más crucial es trabajar en redes sociales. Pero no me adapté al 100%. Luego te das cuenta de que realmente te adaptas o te adaptas, pero una de las cosas positivas que tiene el adaptarte es que si te adaptas en el momento adecuado, puedes aprovechar ese crecimiento que vaya a tener contigo, ¿no? Por eso es muy importante. Entonces, luego también es importante identificar patrones repetitivos que tú mismo estás teniendo. ¿Cuántas veces seguramente te haya pasado de que te estés autosaboteando, estés procrastinando, malas decisiones? Muchas veces a mí, por ejemplo, me ha pasado de que no me estoy dando cuenta, pero me estoy autosaboteando. Quiero que identifiques qué tipo de pensamientos tú tienes contigo mismo. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo, ¿qué pensamiento estás teniendo? Por ejemplo, porque lo digo aquí, que cada vez que hagas algo, ¿qué acción? O sea, cuando estás haciendo esa acción, por ejemplo, imagínate, estás haciendo una presentación. Imagínate, no estás haciendo una presentación, estás haciendo trading, estás subiendo contenido a redes sociales. Cuando tú subes ese contenido, lo estás haciendo para ganar más dinero, lo estás haciendo porque, o sea, ¿cuál es el pensamiento que tú tienes? Porque dependiendo del pensamiento que tú tengas, estás marcando tu intención. Entonces, si yo subo ese contenido, es que quiero que me hablen más personas, o lo estoy subiendo porque quiero más seguidores, lo estoy subiendo para aportar más valor. O sea, ¿cuál es tu intención cada vez que tú haces un cierre? ¿Estás haciendo un cierre y estás pensando en la otra persona, en lo que le vas a aportar, en lo que le vas a ayudar? ¿Estás haciendo una llamada y en qué piensas cuando estás haciendo esa llamada? ¿Estás pensando en poder ayudar a esa persona? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta muchísimo cada vez que llamo a alguien es pensar que hago ese negocio con esa persona. Yo me emociono sola. Yo me emociono, yo me imagino haciendo ese negocio y digo, bueno, no pasa nada si no lo va a hacer, pero me encantaría hacer este negocio con ella o con él, ¿sabes? Y yo le transmito ese mensaje a la otra persona y no se lo estoy diciendo, pero ya estoy marcando mi intención. Pero no dependo tampoco de si lo hace o no lo hace. Pero me imagino haciendo ese negocio con esa persona y digo, ojalá realmente pueda entender lo que estamos haciendo. Que no lo entiendes, perfecto, no pasa nada. Pero si tú, por ejemplo, haces una llamada y ya estás pensando, guau, me van a decir que no, ¿qué resultado crees que vas a tener? Buah, es que no soy suficientemente líder para poder llevar a esta persona. Nadie va a firmar contigo.
Si tú, por ejemplo, haces una llamada, si tú haces un cierre, una presentación y piensas que tú no eres suficiente, por eso es muy importante que tú identifiques qué pensamientos tú estás haciendo cuando tú estás... O sea, porque no es importante, o sea, es importante la acción, pero es más importante el accionador y la intención que tiene el accionador. Por eso es muy importante y por eso todos los mentores hablan de la mentalidad que tú tienes cuando accionas. ¿Qué mentalidad estás teniendo cuando tú haces las cosas? ¿Desde dónde las haces? Y esto es algo que, bueno, con varias personas también lo he hablado y gracias a eso también pues consiguieron pues ciertos resultados. Que, bueno, fue el caso de Alicia y Kule, que estuvimos hablando, me acuerdo, en Budapest y estuve comentando esto y pienso que puede ser muy poderoso para todos nosotros. Y muchas veces cuando tú, por ejemplo, haces un cierre, a lo mejor estás pensando en tu rango. Y sí, no pasa nada que estés pensando en tu rango. Pero piensa, wow, voy a ayudar a esta persona, me voy a involucrar, voy a conectar con esta persona, quiero ayudar a esta persona. Cuando tú haces eso, y tú no se lo estás diciendo, pero tú lo haces con el pensamiento, la otra persona lo percibe. Entonces, aunque tú lo veas insignificante, el darle amor a ese tipo de pensamientos va a provocar que tengas una acción diferente. O sea, yo quiero, una intención diferente y unos resultados diferentes. Porque al fin y al cabo, tú lo que estás haciendo, aunque no me creáis, esto es real. Cada palabra, cada cosa que tú dices es magia. Que tú estás transmitiendo a los demás porque cada palabra, cada pensamiento es una vibración. Entonces, dependiendo de la vibración que tú estés teniendo, es lo que van a transmitir los demás a tu alrededor. Por eso es muy importante que trabajemos cada palabra, cada intención que tenemos. O sea, quiero que penséis en algo que hacéis normalmente. Por ejemplo, decirme una acción que os guste. Yo qué sé, hacer trading, hacer lo que sea. Veo que hay personas que piensan como yo. Decirme, yo qué sé, trading, ir al gym, prospectar. Vale, perfecto. Jeremías y Alicia, leer, Yumi. Vale, cuando estéis haciendo eso, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Llaman a Rachel. ¿Qué normalmente pensáis? Escribir. Vale, cuando pensáis en eso, o sea, cuando estáis haciendo eso, ¿qué pensáis? ¿Ayudar a más personas? ¡Qué pelota! O sea, si os viene algún pensamiento negativo, rollo, no puedo, no esto, no lo otro, lo tenéis que cambiar, porque, ok, pues por lo que veo, todos estamos pensando en positivo, pero quiero que cada vez que hagas algo, por ejemplo, un cierre, leas esto, lo otro, sobre todo son en acciones del emprendimiento, porque muchas veces nos da miedo o tenemos conflictos con el tema de los ingresos, el tema del dinero y todo ese tipo de cosas, porque si realmente no tuviéramos ningún conflicto ya estaríamos generando cifras súper elevadas todos. Por eso hablo de ese tipo de cosas. Ok, pues entonces los tienes que identificar. Los tienes que identificar, apuntar en un papel. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo algo, porque muchas veces vamos en piloto automático y no nos damos cuenta de los pensamientos que tenemos. Yo he hecho esta reflexión y es muy poderosa. Mirad, vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho, que es este, que es la relación con el dinero. Quiero que cerréis todos los ojos, cerrar todos los ojos. Vamos a cerrar todos los ojos. Cerremos todos los ojos. Los que tenéis las cámaras deberéis hacerlo personalmente, porque os veo. Vale, entonces cerremos todos los ojos y ahora quiero que penséis en un billete, ¿vale? Y cuando penséis en el billete, quiero que apuntéis en la hoja que tengáis o describáis cómo es ese tipo de billete. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es feo? ¿Es guapo? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese billete? Yo sé que no tiene mucho sentido para muchos de nosotros, pero yo quiero que pienses, ¿cómo es ese billete? Es morado, ¿ok? Ok, vale. Es de oro. Vale, ok. O sea, tú estás pensando, vale, vamos a ponerle cara y ojos. ¿Es agradable ese billete? O sea, ¿lo ves amable? ¿Lo ves simpático? ¿Lo ves...? O
sea, ¿cómo ves ese billete? Cuando tú te imaginas, o sea, imagínate que tú te encuentras... Ok, lo digo porque hay personas que cuando hacen este ejercicio, lo que les suele pasar es que piensan a lo mejor que es arrogante ese billete, o a lo mejor es creído, y normalmente, dependiendo de la asociación que tú tengas con el dinero, es como tú vas a ver ese billete. Entonces, por eso he dicho de hacer este ejercicio, porque muchas veces, dependiendo de cómo tú veas el dinero, es realmente como tú sientes que es el tener el dinero. Entonces, si lo veis agradable, perfecto. Yo, por ejemplo, lo veía de color verde, dólares, o sea, ya estaba pensando en rollo vivir en América. Entonces, al fin y al cabo me estaba haciendo, y era un hombre, entonces ya estoy reflejando de hombre y tenía bigote, ¿sabes? Entonces, por ese mismo motivo, os he preguntado que cómo veíais el dinero, porque si lo veis arrogante, o lo veis desagradable, o lo veis creído, también es dependiendo de lo que vosotros asociéis que es el tener un dinero. Entonces, si lo veis bien todos, pues perfecto, es maravilloso. A ver... Entonces, muchas veces como que tenemos muchas creencias limitantes sobre el dinero, y muchas veces como que no nos sentimos merecedores a lo mejor de conseguir ciertos objetivos, ciertas metas. Entonces, y una de las cosas que yo hago, que me han ayudado siempre muchísimo, es trabajar con creencias que me apoyen en todo esto. Yo quiero, no sé si alguna vez habéis hecho este ejercicio, pero si tú, por ejemplo, te pones a escribir situaciones, por ejemplo, como tú asocias el dinero, como tú asocias, si tú te ves creadora de conseguir el éxito, si te mereces el éxito, y dependiendo de cómo tú te respondas, es lo que realmente te está impidiendo, esa creencia limitante que te está impidiendo conseguir lo que tú realmente quieres. Entonces, yo lo que hago cuando tengo esos pensamientos es aceptarlos y no permitir que sigan. Porque realmente, o sea, esos pensamientos te persiguen por un motivo. Te persiguen simplemente porque tú no los has aceptado en tu vida. Y hasta que tú no lo aceptes, eso te va a seguir persiguiendo el resto del tiempo. Entonces, tú tienes que aprender ese tipo de cosas para poder sanar, pues, ciertos patrones, ciertas creencias limitantes que muchas veces, pues, nos impiden. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? No sé qué ha pasado. Vale, perfecto. Entonces, y una de las cosas que yo hago, sobre todo cuando, por ejemplo, sí, on fire de energía. Entonces, y una de las cosas que yo hago cuando, por ejemplo, tenemos creencias limitantes o cuando tenemos pensamientos, porque toda persona, yo no me creo que a toda persona no le haya venido en algún momento de su emprendimiento pensamientos de estos. Cada uno tendrá los suyos, pero acéptalos. Por ejemplo, a lo mejor tu creencia limitante es no aceptar o tener miedo a salir en público, hablar delante de personas, exponerte a personas, que te digan que no, que te rechacen, un montón de cositas. Pero todo ese tipo de cosas son cosas que tú a lo mejor no has sanado cuando eras pequeño, y eso es lo que te está impidiendo poder conseguir el siguiente paso. Porque para poder saltar todas esas creencias limitantes, tú tienes que dar un salto a más allá y hacer precisamente lo que te da miedo hacer. ¿Qué es lo que tú crees que te da tanto miedo? ¿Por qué quería trabajar todo esto con vosotros? Porque lo que quería haceros entender es que todo ese tipo de cosas que te dan miedo hacer o actuar es precisamente lo que tú tienes que hacer, tú tienes que identificar para dar un salto cuántico y empezar a comportarte como esa persona que tanto miedo te da. Por ejemplo, imagínate, ¿cuál es tu mayor miedo? El rechazo, que me digan que no, hablar con personas, esto, lo otro, tal, vale. Todo eso es lo que precisamente necesitas para ir al siguiente nivel. Porque todo eso que te está limitando es lo que precisamente te va a llevar al siguiente nivel. Lo que tú necesitas para conseguir el siguiente resultado. Por ejemplo, si a mí me da miedo exponerme, ser yo misma, ser, yo qué sé, más femenina, más esto, más lo otro, pues cojo y lo hago.
Pero tienes que hacer un ejercicio de contigo mismo, de coger un papel, un boli y llegar a esa maldita conclusión. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Porque ¿a qué esperas? ¿A que otra persona hable por ti? ¿A que otra persona acepte el rechazo por ti? Y muchas veces queremos conseguir X resultado, X cosas, pero realmente no estamos dispuestos a hacer lo que realmente tenemos que hacer para poder conseguirlo. ¿A cuántas personas le estás hablando todos los días? ¿A cuántas personas estás llegando todos los días? ¿A cuántas personas estás llegando esta información gracias a ti? ¿A cuántas personas te están rechazando? ¿Cuántos reels subes todos los días? ¿Vas todos los días al gimnasio? Realmente, si no lo estás haciendo, es el autoconcepto que tú tienes de ti mismo. Porque tú crees que donde estás bien. Por eso sigues donde estás. Entonces, si tú quieres dar un salto cuántico, debes de hacer algo diferente. Debes identificar todo ese tipo de creencias limitantes para poder empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿por qué hemos empezado la llamada con creencias limitantes? Porque todas esas creencias limitantes no son creencias limitantes, sino son las cosas que tienes que hacer. O sea, tienes que darles la vuelta y empezar a hacer esas cosas que tanto miedo te dan. Porque detrás de ese miedo están tus mayores resultados y está el siguiente nivel, tu siguiente objetivo, tu siguiente rango, tus siguientes ingresos de trading. Porque el trading es mental, el network es mental, el deporte es mental. Todo lo controla la mentalidad. Por eso hay que trabajar muy duro tu mentalidad. Algo que yo entendí, que me ha costado mucho tiempo entenderlo, es trabaja más duro en ti que en tu negocio. Y no significa que no trabajes duro en el negocio. Lógicamente tienes que trabajar duro en el negocio. Pero también tienes que trabajar duro en ti. En tus creencias. Y eso también, por ejemplo, me he escuchado bastante a José Bobadilla. José Bobadilla también está trabajando en sus creencias limitantes. En sus creencias, que por ejemplo en sus patrones, y cambiarlos. Porque no sabes lo que o sea, es algo maravilloso que si lo cambias de verdad, o sea, desbloqueas un patrón familiar. Por ejemplo, ¿cómo son tus familiares? ¿Son tímidos? ¿Son extrovertidos? ¿Cómo son? Porque posiblemente son las características que tú tienes. ¿Son descontrolados? ¿Son alocados? Vale, pues puedes tener esa esencia, pero controlada. Puedes empezar a canalizar. Entonces, a lo mejor lo que le ha llevado a tomar muchas decisiones locas de forma no alineada es lo que le ha llevado a lo mejor a esa persona a tener ese resultado. A lo mejor el no tener dinero en casa, eso es lo que te ha permitido a ti identificar algo que tú no quieres. Y por eso tú lo quieres cambiar. Es cambiar los patrones. Yo creo que si estamos en esta llamada es porque todos queremos cambiar los patrones familiares de cosas que, por ejemplo, no nos han gustado de nuestras familias. Romper el ciclo. Por ejemplo, mis familiares eran tímidos, pero yo no quería quedarme en tímida, porque sabía que el ser tímida nadie iba a pagar mis cuentas el día de mañana. Y yo sé que ahora la gente me diga, tú tímida. Sí, yo era una persona tímida. Yo era una persona tímida. Pero yo rompí todo ese patrón. ¿Tu familia tenía problemas económicos? Pues si tu familia tenía problemas económicos, ahí está donde tienes que indagar. ¡Cómprate libros, hostia! Que tengan que ver con eso que tú tienes que romper. Cómprate cosas, mentorías, lo que haga falta. Invierte en ti. Tienes que romper el ciclo que te ha mantenido a toda tu familia, a todas sus generaciones en el mismo sitio. Pero es que
yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Pero tú tienes que hacer ese trabajo primero, indagar y luego ahí cambiarlo. Tu familia, toda tu familia ha asociado el dinero que es, yo qué sé, a lo mejor es de amores. A todas tus madres, o sea, a todas tus abuelas, a todos tus familiares, les han maltratado. Pues coge y rompe el patrón. A toda tu familia les ha faltado dinero. Han tenido problemas con el alcohol. Yo qué sé, un montón de cosas. Todo eso lo tienes que romper. Por ejemplo, aquí lo que pone Carlos, o sea, tú eres responsable de cambiarlo si tú eres el único de toda tu familia que te has dado cuenta de eso, que es lo que falla tu familia. Precisamente eres tú el único que lo puede cambiar. Por ejemplo, ¿cómo yo rompí la creencia de, o sea, yo soy tímida, me cuesta hablar, me cuesta comunicar con las personas, esto, lo otro? Me empecé a zampar un montón de libros de comunicación, me empecé a leer un montón de libros empecé a hacer, hablar. Y me daba igual y esto lo tienes que asociar con el patrón que tú tengas. Empezar a hacer precisamente lo que la Rachel de antes no haría. ¿Qué sería? Hablar con personas, hablar delante de más personas, el salir a hablar en redes sociales, el abrirse una cuenta de canal de YouTube, el esto, el lo otro, el no sé qué, el no sé cuántos. Rachel tenía miedo al dinero y a los números, pues Rachel se va a las inversiones, toma, en toda la cara. ¿Sabes? Entonces, hacer todo lo contrario de lo que realmente harías. Eso es lo que te va a llevar a resultados diferentes. Y ya con esto, familia, acabamos la llamada del día de hoy. Identifica qué cosas. Pues el network marketing es maravilloso para romper esa creencia de ser tímido. Pero tienes que tener más ganas que miedo. ¿Yo por qué rompí todos mis patrones sobre timidez y todo ese tipo de cosas? Porque yo hice una cosa. Dije, ¿sabes qué? Tengo más ganas porque yo no me enfocaba en la persona que era, yo me enfocaba en la persona que yo iba a convertirme. Entonces me daba exactamente igual si la gente me decía, guau, te expresas mal, guau, te explicas mal, guau, esto, lo otro. Me daba igual, yo digo, da igual, yo ya sé la persona que me va a convertir. Porque tenía muchísimas más ganas que miedos. Entonces, podían más mis ganas que mis miedos. Por eso acabé convirtiéndome en la persona que soy a día de hoy. Entonces, quiero que os deis cuenta de este tipo de cosas, que los cambiéis, que os hagáis autorresponsables y empecemos a cambiar todo este tipo de cositas. Así que nada, familia, vamos con todo. Espero que os haya gustado la llamada del día de hoy. Un besito súper grande. Vamos con todo. Vamos a por el rango de Arelis y let's go. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo, si no te gustaría perderte ningún tipo de mentoría como esta, muchas veces lo que hago es compartiros en mi comunidad de forma gratuita. Os comparto de forma completamente gratuita este tipo de mentorías que realmente son de pago. Así que nada, familia, simplemente lo único que tienes que hacer es irte al link de aquí de la descripción y abajito te sale el link para que puedas tener acceso a la comunidad. Y si no te gustaría perderte ninguna formación como esta, dale like, suscríbete para no perderte ningún vídeo como este. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.